El día a día en noticias, para que estés siempre actualizado y nada del país o el mundo te sorprenda. Resumimos la jornada informativa con lo más destacado. Alberto Ángel Fernández. 8 prisiones preventivas. Los pasajeros del Diamond Princess. Hacia Argentina, Colombia, Argentina, vamos. Panorama informativo. Todo lo que necesitas saber hoy. Panorama informativo en la radio. Ahora somos noticias. Bienvenidos al panorama informativo de la radio. Aquí estamos para llevarles información en esta nueva jornada informativa, por supuesto, con noticias del ámbito nacional, internacional, deportes, la economía y el campo. Todo en este resumen informativo. Mi nombre es Omar Galarza. Pasamos a contarte cuáles son los títulos de la jornada que vamos a estar tocando en el día de hoy. El panorama informativo informa. Y Horacio Rosati encabezó la primera reunión del nuevo Consejo de la Magistratura. Estamos hablando de este tema. Se publica el decreto que flexibiliza el cepo cambiario para las empresas que invierten en petróleo y gas. Un tema que seguramente también estaremos tocando del ámbito de la economía. Facundo Manes y Gustavo Valdés se reunieron para debatir sobre la educación y cómo recuperar el futuro de la Argentina. Mientras que Alberto Fernández analiza una reunión con Jorge Capitanich y entre otros temas también Larreta se reunió con los embajadores del G7 y llamó a recuperar la confianza internacional de la Argentina. Fernández recibió a un enviado de Joe Biden, no confirmó su presencia en la Cumbre de las Américas, mientras que entre otros temas también la justicia autorizó a Mauricio Macri a viajar a Brasil entre el 2 y el 3 de junio próximo, según información que trascendió en la última jornada. En otro tema que también vamos a estar tocando en este viernes, este último día de la semana, y por supuesto tiene que ver con la modificación del piso de las ganancias que pretende el gobierno, luego de que incluso el propio Sergio Massa haya enviado un mensaje al respecto. Estas noticias y más, por supuesto, del ámbito nacional estaremos compartiendo en esta jornada. También información del plano de la economía y del campo. Allí está Emanuel Dumrauf. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y hoy en Panorama Informativo, por supuesto que tenemos noticias y novedades sobre el campo y la economía. En este caso, vamos a repasar algunos de los títulos. Un frente de tormenta traerá nuevas lluvias y posibles nevadas en el sur de la provincia de Buenos Aires. Además, la guerra en Ucrania impacta en las exportaciones de carne argentina. Hablamos del gobierno y su insistencia con las retenciones y por otro lado también la soja imparable. Además, el gobierno prepara decreto para actualizar las ganancias en junio. Todo esto y mucho más. En cuanto al plano internacional, la tenemos a Zuli Aranda. Hola, ¿qué tal? Buena jornada. Estos son los títulos destacados para el panorama de hoy. En Estados Unidos, las armas de fuego son la principal causa de muerte de menores. Brasil, los policías mataron a un motociclista al meterlo en un baúl con gas pimienta. En Estados Unidos, demócratas y republicanos intentarán buscar un acuerdo sobre el control de armas. Adiós al triunfalismo. Ucrania contra las cuerdas en medio de intensos combates con Rusia. Crisis alimentaria mundial. La oferta de Putin permitiría la salida del trigo si alivian las sanciones a Rusia. Alianza Atlántica. Macron pidió a Erdogan que permita la entrada de Finlandia y Suecia a la OTAN. Este y otros títulos en el panorama de hoy. Noticias del deporte con nosotros Federico de Marco. Hola Omar, un saludo grande para vos. Comenzamos con la información del deporte. Se conoció el fixture del torneo de la Liga Profesional que estará arrancando dentro de un par de semanas. Enzo Fernández, el jugador de River, estaría en los planes también de la Juventus. Arde Avellaneda, la Policía Federal detuvo a 50 hinchas del Deportivo Cali en la previa del partido ante Boca y secuestró una gran cantidad de armas. El trofeo de campeones 2022 ya tiene nueva fecha para la final. Le doy la camiseta y juega, afirmó Rubén Darío Insúa, el técnico de San Lorenzo, sobre la posible llegada de Martín Cauteruccio. La selección argentina jugará un amistoso con Estonia en España después de la finalísima. Eduardo Berizzo es el nuevo entrenador del seleccionado de Chile. Federico Del Bonis y Pedro Cachín cayeron en segunda ronda y de los argentinos solo queda Diego Schwartzman en Roland Garros. Y arrestaron en Brasil
al expresidente de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, por intentar viajar en avión con una pistola. El mundo del espectáculo con Vanessa Gervasoni. Hola, ¿qué tal, Omar? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Tenemos información acerca del mundo del espectáculo. Vamos a hablar de música. Tokino regresó al país para dar 4 conciertos y compartir sus clásicos eternos. La Mona, antes de su show en el Obelisco, voy con toda mi energía y felicidad. Además, hablamos de Amazon Prime Video, que anuncia la segunda temporada de Losi, el espía arrepentido. También, la cadena británica BBC orienta su brújula hacia los proyectos online. Hablamos de Netflix, sangre en medio de la transformación de la industria del streaming. Llega la serie sobre el Jedi que mejor representa el lado luminoso de la fuerza. Y por último, Maluma lanzó nuevo EP en vivo y serie de videos a través de la plataforma Amazon Music. Todo esto y mucho más en Panorama. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El panorama informativo informa. El país. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, remarcó la pandemia del coronavirus que patentizó trágicamente la brecha entre ricos y pobres en América Latina y el Caribe, a tiempo que advirtió sobre las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania en la población. El máximo mandatario encabezó la reunión regional de los ministros de Educación de América Latina y el Caribe, junto con el titular de la cartera de Educación Nacional, Jaime Persic, y la embajadora argentina ante la UNESCO, Marcela Lozardo. Fernández aseguró que la pandemia obligó a volver a prácticas de la Edad Media, como encerrarse porque no había remedios, no había vacunas, no había forma de enfrentar esta amenaza, y en ese contexto sanitario global representó para la educación un daño muy profundo. Según indicó, más allá del aprendizaje, los estudiantes socializan en las clases y aprenden a vivir en sociedad, que es parte de lo que ha prohibido por lo menos la pandemia y la virtualidad. Internacionales. Sobre la masacre de Texas, la madre del autor del tiroteo en una escuela primaria en el sur de los Estados Unidos afirmó que su hijo no era un monstruo, si bien podía ser agresivo, según informó este jueves en la cadena ABC News. Tenía una sensación incómoda a veces, como ¿de qué estás haciendo?, dijo en una entrevista con el canal de noticias la mamá de Salvador Ramos, Adriana Reyes, de 18 años, que fue abatido el pasado martes por la policía tras matar a tiros a 19 chicos y 2 profesores en una escuela primaria de la ciudad de Uvalde. Él puede ser agresivo si realmente se enojó, agregó. Según las autoridades, Ramos presuntamente compró 2 rifles de asalto días después de su cumpleaños y los usó para llevar a cabo el segundo tiroteo escolar más mortífero en la historia del país. La tragedia dejó además 17 heridos, entre ellos 3 uniformados y la abuela de Ramos, quien según la policía fue su primera víctima tras recibir un disparo en la cara. El campo. Economía. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires pronosticó que un frente de tormenta provocará nuevas lluvias en diversas zonas del país, a la vez que podría generar nevadas en zonas serranas del sur de Buenos Aires. La entidad porteña señala en su reporte agroclimático semanal que al comienzo de la perspectiva, que se extiende desde este jueves 26 de mayo hasta el próximo miércoles 4 de junio, los vientos del trópico mantendrán temperaturas máximas elevadas sobre el norte del área agrícola, mientras que en el centro y el sur se experimentan registros mucho más bajos. Esto último debido al avance de una masa de aire polar que viaja con el frente de tormenta mencionado y que hizo su ingreso al país por el sur en las jornadas precedentes. Deportes. Tras lo que fue la final de la Copa de la Liga Profesional entre Boca y Tigre, la AFA confirmó el fixture del torneo de la Liga Profesional que se jugará en el segundo semestre de 2022 antes del Mundial de Qatar. Luego del armado del cronograma, que quedó establecido que el superclásico entre el Xeneize y River, último ganador del certamen, se disputará en la Bombonera en la fecha número 18. En tanto, el derbi de Avellaneda se llevará adelante en el cilindro de la Academia, donde en la séptima jornada Racing recibirá Independiente. Los equipos de La Plata tendrán un debut caliente, ya que se verán las caras en la casa del Pincha, y el rojo hará su presentación en el nuevo gasómetro contra San Lorenzo.
Cabe resaltar que la AFA premiará con una suma de $500.000 al conjunto que gane el torneo Binance 2022. El formato es de todos contra todos. Los 28 equipos que estarán disputando el campeonato en 27 fechas, en la que suma más puntos se quedará con el título y un premio extra, el pasaje para la Copa Libertadores 2023 que ya tiene asegurado a Boca. El torneo estará comenzando el viernes 3 de junio y finalizará el domingo 23 de octubre, casi un mes antes del comienzo de la próxima Copa del Mundo en Qatar, que estará arrancando el 21 de noviembre. Como no hay 27 fines de semana de aquí hasta la fecha señalada para la culminación, habrá varias jornadas que se jugarán entre semana para poder completar el calendario, siempre y cuando no haya que jugar torneos internacionales en ese momento. Los destacados a tener en cuenta: en la fecha 1, Estudiantes Gimnasia estarán abriendo el campeonato y San Lorenzo Independiente serán los partidos más destacados. En la fecha 2 tendrá el clásico de Santa Fe, Colón Unión. La fecha 7, San Lorenzo Boca y Racing Independiente. La fecha 9, Rosario Central Newell's. La fecha 10, Tigre Platense. La fecha 11, Defensa y Justicia Arsenal. La fecha 12, Independiente River. La fecha 13, Racing Boca. La fecha 15, Racing San Lorenzo. Fecha 16, Argentinos Platense. Fecha 18, Boca River. Fecha 20, Banfield Lanús y San Lorenzo River. Fecha 22, San Lorenzo Huracán. Y fecha 27, Racing River y Boca Independiente, entre lo más destacado del campeonato. La primera fecha tendrá estos partidos: Unión Tigre, Barraca Central Córdoba, Boca Arsenal, Banfield Newell's, San Lorenzo Independiente, Talleres Sarmiento, Argentinos Aldosivi, Estudiantes Gimnasia, Patronato Vélez, Platense Godoy Cruz, Racing Huracán, Rosario Central Lanús, Defensa y Justicia River y Atlético Tucumán Colón. Tus artistas preferidos también son noticia. Toquinho, uno de los grandes exponentes de la música popular de Brasil, llegó a la Argentina para iniciar una serie de conciertos que lo llevarán a tocar este jueves y viernes en las localidades bonaerenses de Escobar y La Plata, el sábado en Bariloche y el domingo en el Auditorio Porteño de Belgrano. El gran guitarrista y cantautor regresó al país para ofrecer un show de guitarra y voz, donde compartirá sus canciones inolvidables y tendrá como invitada especial a Camila Faustino, una de las nuevas voces brasileñas más relevantes de la bossa nova, que viene cantando junto al artista paulista en los últimos 7 años. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El panorama informativo informa. Internacionales. Asamblea. Los países que integran la Organización Mundial de la Salud condenaron este jueves en la Asamblea Anual del organismo y por mayoría los bombardeos rusos contra las instalaciones sanitarias en Ucrania, a la vez que rechazaron una propuesta de resolución presentada por Rusia, Bielorrusia y Siria. La resolución, cuyo proyecto fue presentado el martes y no prevé sanciones concretas contra Rusia dentro de la agencia, fue adoptada por 88 votos a favor, 12 en contra y 53 abstenciones, e insta al Kremlin a cesar de inmediato todos los ataques contra hospitales y otros servicios de salud. A su vez, la resolución rusa, que recibió 15 votos a favor, 66 en contra, fue rechazada, informaron las agencias de noticias AFP y Sputnik. El campo. Las exportaciones de carnes bovinas cayeron 5% en abril con respecto al mismo mes del año pasado, al totalizar 47.000 toneladas peso producto, equivalente a 67.000 toneladas peso res, de acuerdo con el informe mensual elaborado por el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, el tobogán por el que permanece el comercio exterior de cortes vacunos y menudencias desde que el gobierno decidió intervenir el mercado, no frena y supuso para el primer cuatrimestre una pérdida consolidada del 6%. Deportes. El mediocampista de River, Enzo Fernández, estaría en los planes de la Juventus de Italia de cara a la próxima temporada, según lo que informan los medios italianos. Se ha revelado que la institución de Turín se puso en contacto con el entorno del futbolista. A su vez, remarcaron que la valoración del jugador de 21 años es de 20 millones de euros, aunque con impuestos y otros costos la cifra podría
elevarse hasta los 25 millones. Cabe mencionar que Fernández tiene contrato con River hasta diciembre de 2025 y tiene intenciones de permanecer en el club hasta fines de 2022, ya que quiere jugar las fases finales de la Copa Libertadores. Luego de graves incidentes ocurridos con los hinchas de Deportivo Cali, la Policía Federal montó un fuerte operativo y logró detener a más de 50 hinchas colombianos. En las últimas horas, autoridades de seguridad lograron detectar en Puerto Madero un grupo de hinchas colombianos que se encontraban en plena organización para atacar nuevamente a hinchas de Racing en la noche porteña. Cabe resaltar que el clima entre los hinchas de la academia y la parcialidad de fanáticos del Deportivo Cali se encuentra en un punto crítico luego de que se enfrentaran ferozmente en el día martes en las inmediaciones de la estación Herli del tren Roca, donde se prometieron venganza mutua, la cual planeaba llevarse a cabo en la noche del jueves. Recordemos que hinchas del Deportivo Cali habían robado una bandera de Racing y por eso los hinchas de la academia quisieron tomarse venganza y atacaron a los hinchas colombianos en el tren. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Internacionales. Un comicio inminente, uno de los ejes que movilizó a los votantes colombianos durante más de medio siglo de campaña electoral, hacer la guerra o hacer la paz. Pasó a segundo plano y tras la firma de los acuerdos con la extinta guerrilla de la FARC en el 2016, los candidatos presidenciales buscan un nuevo hilo narrativo para darle fuerzas a sus propuestas. Si no se trata de que la violencia haya desaparecido del mapa, aún existen conflictos residuales en las zonas periféricas del país, donde la población se sigue viendo confrontada a la amenaza de bandas criminales y otras facciones, generalmente interesadas en controlar las rutas de salida del narcotráfico o del dominio de la minería ilegal. De hecho, en regiones como el Cauca o el Chocó, en el suroeste del país, las tasas de homicidios y otros indicadores de violencia han tenido serios rebrotes en los últimos 4 años. Hoy, todos los candidatos a ocupar el Palacio de Nariño, desde el conservador Federico Fico Gutiérrez hasta el progresista y favorito en los sondeos, Gustavo Preto, coinciden en la necesidad de desarrollar los puntos básicos del pacto con la guerrilla, pero el tema ya no figura en el centro de la agenda de campaña. Deportes. El Trofeo de Campeones 2022 que enfrentará a Boca, ganador de la Copa de la Liga con el campeón del próximo torneo de la Liga Profesional de Fútbol, se jugará finalmente a principios de noviembre. El principal motivo del cambio de la fecha del partido, que en un principio estaba pautado para el 30 de octubre, se debe a que la final de la Copa Libertadores está programada para un día antes en Guayaquil. Por el momento no se confirmó la sede del Trofeo de Campeones 2022, pero se informó que la fecha será el domingo 6 de noviembre. En caso de que Boca también gane el torneo de la Liga, el rival saldrá de un desempate entre Tigre, subcampeón de la Copa de la Liga 2022, y el subcampeón de la Liga 2022. En tanto, la final Boca-River por la Supercopa Argentina 2020 todavía no tiene fecha, tras ser pospuesto por la pandemia. Rubén Insúa inició su ciclo en San Lorenzo, el segundo en su trayectoria como entrenador, ante probablemente el desafío más importante de su carrera: sacar al club de sus amores de la posibilidad concreta de pelear el descenso en el corto plazo. Ante un plantel bastante flaco en calidad, sabe que debe reforzar pronto el equipo y más allá de los nombres se han ofrecido, hay una negociación por uno de los puestos prioritarios que pretende reforzar el gallego, que es el de centro delantero y el mediocampista central. A la espera de que respondan Lertora y Aliendro, jugadores de Colón, se aguarda el ok de Aldo Civi por la propuesta hecha por Martín Cauteruccio. Si llega 1 o 2 días antes del inicio del torneo, le doy la camiseta y juega. Además está entrenando todos los días, dijo el técnico azulgrana sobre el atacante uruguayo. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. El músico cuartetero Carlos La Mona Jiménez brindará este domingo un show gratuito al aire libre frente al Obelisco
en el marco de un homenaje que el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires organizó para celebrar sus 55 años de trayectoria. Estoy feliz, tengo contento el corazón, salta de alegría. Hace muchos años canté en el Obelisco cuando se despidió Julio Boca, canté Balada para un Loco, pero esta vez voy a estar con mi grupo de cuarteto, que somos 13, y vamos a hacer cuarteto. El domingo la gente me va a dar tanta alegría que quizás se me escape un lagrimón. Voy con toda mi energía y felicidad para divertir a la gente, señaló el cordobés en la previa a través de un comunicado. Amazon Prime Video anunció hoy que dio luz verde para la segunda temporada de la serie Losi, el espía arrepentido, creada por Daniel Burman y protagonizada por Gustavo Bassani y Natalia Oreiro, cuya primera temporada, ya disponible en la plataforma, es una de las más comentadas de los últimos tiempos. Además, la empresa informó que los intérpretes israelíes Moran Rosenblatt, reconocida por series como Fauda y Hit y Run, y Itzik Cohen, también actor de Fauda, se sumarán al elenco ya establecido por Oreiro, Bassani, Mercedes Morán, Alejandro Aguada y Carlos Quevedo, entre más. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El panorama informativo informa. El campo, economía. La suba de los derechos de exportación que volvió a plantear el presidente Alberto Fernández hace una semana, aunque luego fue desmentida por el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se mantiene firme en la agenda del gobierno. Esto más allá de que la oposición ya anticipó que no va a acompañar una medida de este tipo y del enojo que provocó en el ruralismo la decisión de reactivar esta propuesta. Este jueves, en su tradicional audiencia, la vocera presidencial Gabriela Cerruti fue la encargada de insistir sobre el tema, aunque dejó en claro la posibilidad de que es ínfima debido a esta negativa de la oposición, a la que le reclamó que revea su posición. En un acto encabezado por el presidente Alberto Fernández, el gobierno nacional anunció la promulgación de la ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, valoró que ya han sido demostradas las capacidades terapéuticas que tiene tanto los aceites de cannabis como de cáñamo para diferentes problemas de salud, como las epilepsias. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. La cadena británica BBC anunció hoy que discontinuará sus señales de TV lineales BBC 4 y CBBC, fusionará otras y recortará 1.000 empleos en los próximos años para priorizar sus proyectos digitales y como consecuencia de tener que afrontar pagos de nuevas licencias dispuestas por el gobierno. La compañía pública de radio y televisión del Reino Unido explicó que limitará su plantilla para ahorrar alrededor de 1.500 millones de libras esterlinas y solventar de esa manera las tarifas por nuevas licencias que el gobierno local dispuso recientemente para los próximos 2 años. El país. En el plano político, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y el diputado radical Facundo Manes se reunieron para dialogar sobre la educación y cómo recuperar el futuro del país de cara a las elecciones del año próximo, donde el neurólogo se encamina a representar a la UCR como candidato presidencial. Con Facundo Manes coincidimos en que debemos recuperar la educación a la vez que promovemos la inclusión digital para estimular el talento y mejorar las oportunidades de los jóvenes argentinos, y también dialogamos sobre la UCR y su fortaleza institucional, manifestó Valdés en una publicación que realizó a través de la cuenta de Twitter. Respecto de la UCR, agrupaciones de la Unión Cívica Radical publicaron un comunicado en el que rechazan cualquier tipo de alianza con partidos que promuevan el neoliberalismo dentro de Juntos por el Cambio. Lo hicieron solamente unos días antes de que se celebre la Convención Nacional del partido, que se celebra hoy viernes en La Plata. En nuestro carácter de afiliados y afiliadas de la UCR tomamos la palabra para manifestar nuestro rechazo de plano a cualquier tipo de alianza con partidos que promuevan el neoliberalismo y políticas de exclusión social y estructural para nuestro pueblo, afirmaron en este texto, que asegura que la UCR no puede continuar dentro de Juntos por el Cambio, coalición a la que califica como antinatura
por no respetar las raíces ni los principios históricos del ideario radical. Volvemos a hablar del presidente Alberto Fernández, quien anuncia el aumento del piso del mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias a partir del mes de junio, con el objetivo de que el aguinaldo quede exento de este tributo. Así lo anunciaron fuentes oficiales ayer y esta mañana se realiza en la Casa Rosada. El mandatario, acompañado por el ministro de Economía Martín Guzmán, el titular de la Cámara de Diputados Sergio Massa y uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Deportes. La selección argentina sigue adelante en su preparación en España de cara a la finalísima ante Italia, a jugarse el próximo miércoles 1 de junio en Wembley, pero también con la cabeza puesta en el Mundial de Qatar 2022. Justamente pensando en la Copa del Mundo, Lionel Scaloni busca sumar no solo entrenamientos, pero también minutos de juego, y el entrenador no estaba del todo conforme si la semana de trabajo terminaba solo con el juego ante los italianos. Es por eso que la AFA confirmó en las últimas horas que el domingo 5 de junio se medirá ante Estonia en un segundo amistoso que se disputará en el estadio de Real Sociedad en San Sebastián, España. Bastante le ha costado a la selección argentina encontrar el rival para completar la fecha FIFA como quería Scaloni, principalmente porque la intención siempre fue medirse con un europeo de primer nivel, pero por la Nations League el panorama quedó prácticamente reducido a la nada. Se descartó Israel, así como también Brasil y Corea del Sur por cuestiones logísticas. Parecía que había una chance con Marruecos, pero finalmente será con Estonia y en España. El argentino Eduardo Berizzo finalmente se convirtió en el nuevo director técnico de la selección de Chile, según lo que anunció la Federación del Fútbol Trasandino. Después de las negociaciones donde también sonaron los nombres de Almeida, Coudet, Becasese, Quinteros y Holland, el Toto firmará un contrato por 4 años con el seleccionado chileno. La Federación de Fútbol de Chile, encabezada por su presidente Pablo Milad, informa que llegó a un completo acuerdo con el señor Eduardo Berizzo y su staff para que dirija a la selección chilena absoluta para el próximo proceso, informó. Berizzo cuenta con una destacada carrera como futbolista y seleccionado nacional argentino, y como técnico presenta pasos importantes por Estudiantes de La Plata o Higgins de Rancagua, equipo con el cual se proclamó campeón del fútbol chileno, y tiene pasos también en Celta de Vigo, Sevilla y Athletic de Bilbao de España. Su última experiencia fue en el seleccionado paraguayo de fútbol. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. La aparición de la competencia en un mercado monopolizado por Netflix, como es el de streaming, con la llegada de gigantes como HBO, Amazon y Fox, obligó a la mencionada empresa acostumbrada a ser la abeja reina a tener que adaptarse. La consolidación de esta disputa tomando su porción de la torta complicó la cosa para todos. En los últimos años, las plataformas de streaming luchan para encontrarle la vuelta a cómo ampliar su base de suscriptores. Netflix coquetea con la idea de ponerse más dura o directamente prohibir la posibilidad de compartir la contraseña, lo que permite que varias personas tengan acceso al contenido por el precio de uno. Esta distorsión entre la cantidad que accede y la que paga es para la empresa la clave para aumentar sus ganancias. Internacionales. Alianza Atlántica. El presidente francés Emmanuel Macron pidió a su par turco Recep Tayyip Erdogan respetar la decisión soberana de Finlandia y Suecia y no bloquear la adhesión de ambos países a la OTAN, un trámite por ahora paralizado por los recelos del Ankara. Macron subrayó la importancia de respetar la decisión soberana de ambos países, resultante de un proceso democrático y en reacción a la evolución de la situación de seguridad, indicó el Palacio de Eliseo tras finalizada una llamada telefónica de 1 hora entre los dos mandatarios. Durante la charla, los mandatarios hablaron del conflicto militar en Ucrania y de las opciones diplomáticas para resolverlo, pero también abordaron la polémica abierta por las aspiraciones suecas y finlandesas, informó la agencia de noticias. Macron deseó que continúen las discusiones para encontrar pronto una solución a la oposición turca a ambas candidaturas a la OTAN.
Erdogan, por su parte, volvió a señalar al francés sus recelos por los contactos que, según el mandatario turco, mantienen los países nórdicos con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán y las Unidades de Protección Popular, dos organizaciones catalogadas de terroristas por Ankara. El país. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo buenas noticias. Desde Comodoro Pi, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió hacer lugar a un planteo de su defensa y anular una resolución en donde se había confirmado su procesamiento por el delito de malversación de fondos. El fallo de casación abre la puerta a que toda la causa quede en la nada, porque lo que se cuestiona es que el caso haya sido investigado por el fallecido juez Claudio Bonadío. Se trata de la causa que se abrió en el marco de la tramitación del expediente de los cuadernos, cuando llamaron a declarar a los pilotos de los aviones presidenciales, y allí se reveló que habrían trasladado en vuelos oficiales muebles que habrían tenido como destino los hoteles de la familia Kirchner. En su momento este expediente se conoció como vuelos Canillita, porque también se hacían llevar diarios al sur, pero la Cámara Federal entendió que el traslado de los diarios no era delito. Esa información hacía a la función presidencial, según se entendió en este caso. Y Horacio Rosati encabezó la primera reunión del Consejo de la Magistratura de la Nación de 20 integrantes. Se fue a puertas cerradas, y las fuentes consultadas por algunos medios que dieron cuenta de esta reunión manifestaron que se desarrolló con cordialidad y con diálogo después de las críticas del kirchnerismo a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de llegar al Consejo. Y además los consejeros consultados ratificaron la postura que Rosati tomará en su nuevo rol de ser un puente de acuerdos entre el oficialismo y la oposición. El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el secretario general de Relaciones Internacionales Fernando Strafase se reunieron con los embajadores de los países del G7. Una reunión que fue realizada en la embajada de Alemania es parte de una serie de encuentros de los embajadores del G7 con diversos líderes políticos para analizar asuntos internacionales y también su impacto en la Argentina. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El país. La Argentina volvió a expresar el jueves su rechazo a la decisión de los Estados Unidos de excluir a Cuba, Venezuela y a Nicaragua de la Cumbre de las Américas, e insistió en reclamar que el cónclave a desarrollarse del 6 al 10 de junio en Los Ángeles se realice sin exclusiones, mientras que el presidente Alberto Fernández aún evalúa si participará o no de este encuentro continental en medio de la incertidumbre que existe alrededor de este encuentro y los reclamos de varios países latinoamericanos y caribeños a Washington. Fernández recibió en la Casa Rosada a Christopher Dodd, asesor especial del gobierno norteamericano para la Cumbre de las Américas, y en quien Joe Biden confió la tarea de asegurar la participación de los mandatarios de los tres países más grandes de la región, Argentina, Brasil y México, a esta cumbre que se va a realizar en Los Ángeles. El Consejo de la Región del Norte Grande vuelve a reunirse en la provincia de Tucumán este viernes con participación de funcionarios nacionales en lo que será la 10ª sesión de este organismo, que tendrá como principal objetivo la sanción de un tratado de integración y la creación de una agencia regional de inversiones para el comercio exterior, con la asistencia del jefe de gabinete Juan Mansur y el ministro del Interior Eduardo Guado de Pedro y el gobernador interino de Tucumán Osvaldo Jaldo como anfitrión. El encuentro comienza esta mañana en el Hotel Sheraton de Tucumán, donde habrá una conferencia de prensa. Además, una hora después se hará un almuerzo como una actividad de cierre de este cónclave. El campo. Economía. Esta ley lo que va a permitir es producir en escala con calidad y trazabilidad, generando desarrollo regional y con fuerte presencia de las pymes y cooperativas. Fue lo que subrayó Culfas y recordó que se estima que el sector podrá crear 10.000 puestos de trabajo en los próximos 3 años, además de generar una producción valuada en $500 millones, de los cuales 50 millones serán por exportaciones.
Los futuros de la soja en Estados Unidos se dispararon cerca del 3% este jueves hasta alcanzar un máximo de 3 meses, ya que los pronósticos meteorológicos más recientes para las principales áreas del cultivo del norte volvieron a ser húmedos, lo que amenazó con aumentar retrasos a una siembra que ya está muy demorada. El contrato de futuros de la soja más activo de la Bolsa de Chicago logró su mayor aumento porcentual diario desde el 1 de marzo, en un momento en el que los operadores dirigieron lo que significarían los retrasos para perspectivas de cosecha en lugares como Dakota del Norte y Minnesota. Luego de que el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, volviese a pedirle esta mañana al ministro de Economía, Martín Guzmán, que actualice el piso del impuesto a las ganancias, se conoció que el gobierno prepara un decreto para que la medida entre en vigencia en el mes de junio. Fuentes oficiales confirmaron que el proyecto de decreto que está impulsando comprende la actualización de la deducción especial en los 2 tramos previstos en la ley original de acuerdo a las proyecciones actualizadas de salarios. Y además contempla la exención de la primera y segunda cuota del aguinaldo. Crisis alimentaria mundial. Rusia insistió este jueves con su propuesta de colaborar a superar la crisis alimentaria generada por el bloqueo de exportaciones de cereales rusos y ucranianos a partir de la invasión de sus tropas a Ucrania si los países occidentales levantan las sanciones contra Moscú. Rusia está dispuesta a aportar una contribución significativa para superar la crisis alimentaria gracias a la exportación de cereales y fertilizantes, bajo reserva de que Occidente levante las restricciones adoptadas por motivaciones políticas, y anunció el presidente Vladimir Putin al jefe de gobierno italiano, Mario Draghi. El Kremlin precisó que la llamada tuvo lugar bajo iniciativa de la parte italiana. Putin calificó de infundadas las acusaciones occidentales de que Moscú bloquea las exportaciones de cereales ucranianos. Las dificultades que surgen están relacionadas, entre otras cosas, con las interrupciones en el funcionamiento de las cadenas de producción y suministro, así como las políticas financieras de los países occidentales durante la pandemia de coronavirus, dijo el mandatario. Ucrania dijo este jueves que los combates en la región de Rusia busca arrebatarle llegaron a su máxima intensidad y admitió que las fuerzas rusas son netamente superiores allí en número y en armamento, luego de semanas de declaraciones triunfalistas y pese a que Occidente, al que reclamó más arma, insiste en que la ofensiva está estancada. Desde hace semanas, los enfrentamientos más intensos ocurren en la región industrial del este de Ucrania, llamada Donbass, cuya conquista ha sido declarada por Rusia objetivo de la fase actual de su ofensiva, luego de haber retirado las tropas de Kiev y otras regiones a fines de marzo, en el marco de la invasión que lanzó el 24 de febrero. La Fuerza de Tarea Conjunta, como se llaman las unidades ucranianas desplegadas en el Donbass, las más experimentadas y mejor equipadas del país, dijeron en un comunicado que el enemigo atacó en las últimas horas 41 localidades o pueblos de las 2 provincias vecinas que forman la región, las de Luhansk al norte y Donetsk al sur. Algunas de las hostilidades más cruentas se centran en una ciudad, en Luhansk, y en su ciudad melliza, que el ejército ruso bombardea e intenta cercar y tomar desde hace semanas. Las 2 localidades son algunas de las últimas grandes que aún controla Ucrania en el Donbass, que limita con el oeste de Rusia. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El presidente de YPF, Pablo González, habló sobre los problemas en el abastecimiento de combustibles que afronta Argentina, tanto para la industria como el consumo interno. Y en ese sentido explicó que este conflicto no es propio de nuestro país, sino que es un común denominador en todo el mundo. González destacó que Argentina importa un 30% del gasoil que consume e YPF un 12% de lo que vende de gasoil. Explicó así cómo es que el precio de los combustibles subió en los últimos meses. El 75% de la mayor demanda de abril la cubrió YPF. Hay un tema de precios en el mundo y de crecimiento de demanda interna que presiona al mercado, fue lo que justificó. Los bancos amplían el monto mínimo para compras de tarjeta de débito de sus clientes en medio de una fuerte inflación. Así lo confirmaron entidades financieras consultadas.
Se hace una revisión trimestral y para ampliar los montos se analizan distintas variables como ingresos, gastos y consumos. Luego de eso se actualizan los límites, respondieron desde uno de los principales bancos de la Argentina. Deportes. Los dos tenistas argentinos que se presentaron en Roland Garros, Federico Del Bonis y Pedro Cachín, perdieron sus respectivos partidos de la segunda ronda y se despidieron del segundo torneo de Grand Slam del año. El azuleño Del Bonis, ubicado en el puesto 65 del ranking mundial del ATP, cayó frente al top 10 ruso Andrei Rublev, número 7 por 6-3, 3-6, 6-2 y 6-3, en 2 horas y 26 minutos de juego en el court central del complejo parisino. Del Bonis había superado en la ronda inicial al francés Adrian Manarino, pero no logró sorprender en la segunda ronda a Rublev, que en la próxima instancia se medirá con el chileno Cristian Garín. Mientras que Pedro Cachín, por otro lado, perdió con el francés Hugo Gaston por 6-4, 6-2 y 6-4. Cachín, número 153 del ranking mundial, no pudo con Gaston, número 74, luego de 2 horas y 5 minutos de juego. El único argentino que sigue en carrera es Diego Schwartzman, que estará jugando ya en la tercera ronda frente a Grigor Dimitrov. El expresidente de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, fue arrestado en Brasil por portar ilegalmente un arma de fuego mientras abordaba un avión privado en Suiza. La policía brasileña encontró una pistola LWC-Camp .32 indocumentada en el equipaje de Ecclestone durante una revisión de rayos X, dijo la policía en un comunicado, y agregó que luego fue arrestado y llevado a una instalación en el aeropuerto de Viracopos en Campiñas. Ecclestone reconoció ser dueño del arma, pero dijo que no sabía que estaba en su equipaje en ese momento, dijo la policía. El británico pagó la fianza de $1,000 y fue liberado para viajar a Suiza. El país. Bueno, finalmente el expresidente Mauricio Macri fue autorizado a viajar a Brasil los próximos 2 y 3 de junio, inclusive por decisión del juez federal Julián Ercolini, quien instruye la causa por espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del Ara San Juan, en la cual el exmandatario se encuentra procesado. El magistrado autorizó un nuevo viaje al exterior tras recibir un escrito presentado de la condefensora del expresidente. Se trata de Julieta Pisoni, quien explicó que el procesado debe salir del país estos días y que los detalles del viaje se informaron en un legajo reservado, según el escrito que se dio a conocer en las últimas jornadas, o por lo menos Macri le ha surgido la necesidad de trasladarse fuera del país 2 y 3 de junio, detalló la abogada, al garantizar que dará cuenta de su regreso al país en las 48 horas posteriores. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. La muy esperada serie Obi-Wan Kenobi, que podrá verse a partir de mañana en la plataforma Disney+, con el regreso del reconocido Ewan McGregor, para traer una vez más a la pantalla al personaje de la franquicia de Star Wars, que mejor representa el lado luminoso de la fuerza y de la vida. Llegará para explorar las consecuencias de su derrota frente al mal encarnado por un joven Darth Vader. Así lo describió en diálogo exclusivo la directora de la tira, Deborah Chow, quien desembarcó como responsable de la producción luego de su paso por The Mandalorian, otro producto de la marca creada por George Lucas, que se transformó en furor entre las y los seguidores de la saga desde su aparición en el streaming en el año 2019. El cantante colombiano Maluma lanzó Medallo en el Mapa, un nuevo EP registrado en vivo en su Medellín natal, y una serie de videos titulados The Tour Diaries, con detalles de ese concierto, los cuales pueden encontrarse de manera exclusiva en la flamante plataforma Amazon Music. El disco, grabado en el estadio Atanasio Girardot, incluye los temas Felices los 4, 11 PM, Sobrio y Acá Entre Nos, en donde aparecen Pipe Bueno y Grupo Firme como invitados. Por su parte, The Tour Diaries permite sumergirse en la intimidad de ese concierto a través de diversos episodios, el primero de ellos dirigido por el fotógrafo Gunnar Stahl. Internacionales.
En Brasil, un brasileño de 38 años fue asesinado por 2 policías federales que lo torturaron en una suerte de cámaras de gas, luego de haber metido a la víctima dentro del baúl de una patrulla, tras llenarlo con gas pimienta, en un episodio que fue filmado por testigos y se convirtió en un nuevo escándalo de la violencia policial en Brasil. Genibaldo dos Santos, un vendedor callejero esquizofrénico de 38 años, fue detenido en Umbaúba, estado de Sergipe, cuando iba en su moto e inmovilizado por agentes de la Policía Caminera Federal que lo pusieron dentro del baúl de una patrulla donde había arrojado gas pimienta. La Policía Federal de Caminos informó en un comunicado que el hombre se resistió al abordaje y que por lo tanto utilizó herramientas de baja letalidad como el gas, mientras que los vecinos cortaron la ruta nacional, la más extensa de Brasil, para protestar por este crimen que comenzó a ser investigado por la Fiscalía Federal de Sergipe. La policía abrió un sumario contra los 2 policías involucrados y el presidente Bolsonaro dijo que iba a escuchar a la cúpula de la policía antes de emitir una opinión, aunque recordó un caso de 2 policías baleados recientemente por un sin techo para intentar explicar el accionar de los agentes. Desde el año 2020 en Estados Unidos, las armas de fuego son la principal causa de muerte de menores. Las armas de fuego superaron por primera vez en el 2020 a los accidentes de automóvil como principal causa de muerte entre los menores de edad en Estados Unidos, a partir del aumento de casos como la reciente masacre en las escuelas de Texas, según datos oficiales divulgados este jueves. En el 2020 murieron en Estados Unidos 4.368 menores de edad por disparos, una tasa equivalente a 5,4 por cada 100.000 habitantes, según un informe de Red Estatal de Centros de Control y Prevención de Enfermedades. En ese periodo, 4.036 menores fallecieron por accidentes viales, que hasta entonces eran la principal causa de muerte de niños y adolescentes, según la agencia de noticias AFP. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El primer mandatario, Alberto Fernández, habló ante ministros de la CELAC y esto fue parte de lo que dijo. Ahora escuchamos a los protagonistas. Noticias con voces propias. Uno mira ese cuadro y puede ver el mundo del presente. El norte arriba, explotando bombas, matando gente, disputándose el poder. Y el sur abajo, sufriendo la precariedad, la carencia, el hambre. ¿Cuánto tiempo más el sur va a seguir soportando esa realidad? ¿Cuánto tiempo más el sur va a ser un testigo pasivo de un mundo que nos dijeron que se había globalizado, pero donde el sur no es parte, solo mira? Yo me pregunto si en verdad no deberíamos unir voces para decirle al norte: paren. En nuestro continente tenemos un país que lleva 6 décadas bloqueado económicamente y sobrevive como puede. Avergonzarnos, tendríamos que estar muy avergonzados de que eso pase en nuestro continente. En nuestro continente, un país hace 5 años está bloqueado por una disputa política y en plena pandemia lo bloquearon, cuando la solidaridad era más necesaria que nunca. ¿Cuánto tiempo más vamos a mirar esto como si esto no nos pasara? Esto nos pasa, Esto nos pasa. Y si queremos hablar de educación, tenemos que hablar de la buena alimentación de nuestros chicos. Y a partir de allí, hablemos de educación. Y hablemos de educación en los términos que dijo la presidenta de Etiopía. La educación es un servicio público que debe garantizar el Estado, porque no son iguales las condiciones para aprender en sociedades tan desequilibradas como las que nosotros tenemos. ¿Cuánto tiempo más vamos a ser cómplices con nuestro silencio? Esa es la pregunta que debemos hacernos. En lo que a mí concierne, no me callo más. Y lo que digo acá
lo digo en el norte. Y sería maravilloso que se sumen a mi voz la voz de cada uno de los países que hoy sufren esa realidad. Si es que queremos que nuestras sociedades, de una vez y para siempre, enseñen, desarrollen el conocimiento, produzcan ciencia y tecnología para ser parte del mundo global que nos prometieron que íbamos a ser. Era parte del discurso del presidente Alberto Fernández ante la CELAC. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Muy bien, repasamos cómo va a estar el tiempo para esta jornada, para este último día de esta semana, para este viernes. Se mantiene el aire húmedo posicionado sobre el nordeste del país, generando abundante nubosidad y algunas precipitaciones débiles y aisladas con escasa amplitud térmica. Sobre el sur del país sigue el tiempo muy frío con heladas generalizadas, según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Muy bien, y hasta aquí el panorama informativo de la radio. Muchas gracias por esta atención durante esta jornada. Por supuesto que los invitamos a quedarse en la radio con toda la programación y la información que también, por supuesto, tenemos durante toda la jornada. Y también los invitamos a que nos vuelvan a sintonizar con el panorama informativo a partir de la próxima semana. Aquí estaremos Zulia Aranda, Vanessa Gervasoni, Emanuel Dumrauf, Federico de Marco y quien les habla, Omar Galaza. Será hasta el próximo encuentro. Chao. Esto fue Panorama Informativo. Pronto volveremos a contarte las novedades de la región, el país y el mundo. Nuestra jornada informativa no termina aquí. Seguí en la radio que te actualiza las noticias durante todo el día.